Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Anuar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Luis. Hola, ¿qué tal? Soy Elio Haddad. Hola, mi nombre es Neri y les vamos a hablar de máquinas eléctricas. Desde la antigüedad, el hombre siempre buscó la manera de inventar cosas que le ayudaran a facilitarse las tareas. Con el paso de los años, llegaron a un punto de evolución en el que se comenzaron a aprovechar las energías que se iban descubriendo, de las cuales una fue la electricidad, con la cual se pudieron fabricar máquinas eléctricas. Más adelante en este video se irá abordando diferentes temas acerca de las máquinas eléctricas. Pero primeramente, como todo lo que existe hoy en día, las máquinas eléctricas también tienen una historia que contar. Así que, vamos a verla. El principio de las máquinas eléctricas comienza en el magnetismo y el electromagnetismo. Todo esto gracias a un regalo que obtuvo Albert Einstein, que fue una brújula y un imán. Pero quien realmente hizo una gran aportación a las máquinas eléctricas fue Michael Faraday, que nació el 22 de septiembre del año de 1791 en Reino Unido y posteriormente murió el 25 de agosto del año de 1867. Faraday fue un hombre pobre que no tuvo la posibilidad de estudiar, pero después de unos años su gran inquietud por aportar en la ciencia contribuyó en el primer motor eléctrico y el principio de una nueva era, convirtiendo la energía eléctrica en energía mecánica. Lo que Faraday no sabía es que gracias a su experimento se dio inicio a lo que fue la primera revolución industrial y al mismo tiempo inspiración a científicos para que crearan sus nuevas patentes. Desde tiempos muy antiguos se han creado patentes con la finalidad de una mejor alternativa para garantizar la protección del desarrollo científico y tecnológico. Todo esto gracias a científicos e inventores que dieron grandes aportaciones a este campo de las máquinas eléctricas. Pero, ¿cuáles fueron esas patentes? Algunas de las primeras patentes creadas fueron como la de Thomas Davenport, de un motor de corriente continua. Patente con el número US 132, otorgada el 25 de febrero de 1837. Otra también importante fue la de Louis Schungler y John Dixon Gibbs, quienes dieron un paso al transformador, creando un generador secundario que actuaba como una bobina de inducción. Patente con el número 151458, otorgada en el año de 1882. Y muchos se preguntarán, ¿existieron otro tipo de patentes? Pues claro que sí. De igual forma, una patente a la que se tiene que resaltar sobre los transformadores es la de Heinrich Daniell. Este científico inventor construyó y patentó en el año de 1851 un aparato capaz de transformar la energía generada por una pila a elevadas fuerzas electromagnéticas. Realmente, estos aparatos eran conocidos como inductores de chispas y estaban constituidos por un núcleo de hierro rectilíneo y como dos bobinas aisladas eléctricamente entre sí. Una patente más fue la de Nikola Tesla, con sus generadores síncronos. Estos generadores eran heteropolares, con rotores de hierro blando de reluctancia variable sin demanado. Patente con el número US 447921, otorgada el 10 de mayo de 1891. Y para finalizar con las patentes, tenemos al gran Nikola Tesla, que construyó un motor de corriente alterna, patente con el número EP 0390721A1, que fue otorgada el 9 de octubre de 1888. Y bueno, dejando de lado las patentes, todas estas máquinas están regidas por algunas leyes. Hablemos del flujo magnético. El flujo magnético es proporcional al número de líneas de un campo magnético que atraviesan o penetran una superficie o un área. Se denota por la letra Φ mayúscula y es igual al campo magnético producto punto el vector área. Recordemos que el vector área es perpendicular a la superficie. Pero esto solo funciona cuando la superficie es regular. ¿Y qué pasa cuando la superficie no es regular? Cuando la superficie no es regular, podemos hacer una división infinitesimal del área, por lo que obtendremos un diferencial de área y el campo magnético ahora sería igual a la integral
del campo magnético por el diferencial de área. Es importante mencionar que las unidades del flujo magnético son los Weber. Los Weber son igual al Tesla por metro al cuadrado. La ley de Faraday partió a través de la observación de un experimento. De un lado conectó un alambre enrollado a un amperímetro y del otro lado conectó otro alambre enrollado a una batería. Cuando conectó la batería, observó una corriente en el amperímetro y cuando la desconectó, volvió a observarlo, por lo que dijo que se generaba una corriente eléctrica cuando se producía un cambio del tiempo del flujo magnético a través de un circuito, por lo que matemáticamente estableció que la FEM inducida era igual a menos el cambio del flujo magnético en función del tiempo. ¿Y hay formas para cambiar el flujo magnético? Sí, básicamente hay tres formas para poder cambiar el flujo magnético y estas se pueden combinar al mismo tiempo. Opción 1, cambiando el área de la espira en función del tiempo. Opción 2, cambiando la magnitud del campo magnético en función del tiempo, o sea, mover el imán. Y opción 3, cambiando el ángulo entre el campo magnético y la normal del área de la espira en función del tiempo. Generalizando, podemos decir que si un circuito tiene n número de vueltas con la misma área, la ley de Faraday se convierte en que la FEM es igual a menos el número de vueltas por el cambio del flujo magnético en función del tiempo. Más tarde, la ley de Faraday fue interpretada por Lenz, quien dijo que la corriente inducida en un circuito tiene una dirección que crea un campo magnético que se opone al cambio del flujo magnético a través de un área que encierra el circuito. Lo que básicamente quiso decir Lenz es que la corriente inducida tiende a mantener el flujo magnético original. Todo esto nos lleva a la ley de Gauss en el magnetismo. Gauss dijo que si tenemos una superficie cerrada, el flujo magnético tiene que ser igual a cero, ya que el número de líneas entrando a una superficie es el mismo número de líneas que salen de la superficie. Ya hablamos de las leyes que rigen de las máquinas eléctricas, hablemos de su clasificación. Primeramente debemos saber, ¿qué es una máquina eléctrica? Una máquina eléctrica es un dispositivo que tiene la capacidad de transformar la energía eléctrica en otra forma de energía y viceversa. Algunas máquinas eléctricas, como el caso de los transformadores, no pasan una forma de energía a otra, pero sí modifican sus características para hacer más conveniente su aprovechamiento. Cuentan con un circuito magnético y dos eléctricos. Normalmente uno de los circuitos eléctricos se llama excitación, porque al ser recorrido por una corriente eléctrica, produce amper-voltas o vueltas por amper, las necesarias para crear el flujo establecido en el conjunto de la máquina. Las máquinas eléctricas las podemos clasificar en dos tipos, las estáticas y las rotativas. Dentro de las estáticas encontramos un grupo de máquinas muy particulares, los transformadores. Un transformador es una máquina eléctrica que, basándose en los principios de inducción electromagnética, transfiere energía eléctrica de un circuito eléctrico a otro, sin cambiar la frecuencia. La transferencia se lleva a cabo con el cambio de voltaje y corriente. Un transformador aumenta o disminuye la corriente alterna cuando es necesario. Ahora bien, dentro de las rotativas encontramos tres grupos de máquinas. El primero es los generadores. Un generador es una máquina eléctrica rotativa que transforma la energía mecánica en energía eléctrica. Lo consigue gracias a la interacción de sus componentes principales, el rotor y el estator. Cuando un generador eléctrico está en funcionamiento, una de las dos partes genera un flujo magnético, actuando como inductor, para que el otro lo transforme en la electricidad, actuando como inducido. Los generadores los podemos clasificar en dos tipos, los primarios y los secundarios. Son muy sencillos. Los primarios convierten en energía eléctrica la energía que reciben de otra naturaleza o de la que disponen inicialmente, como la energía mecánica, térmica, solar y química. Los secundarios se caracterizan por obtener la corriente eléctrica desde otra fuente, para luego almacenarla, y que esté disponible para abastecer otros aparatos o accesorios eléctricos. ¿Sabías que, en la actualidad, el generador eléctrico es la máquina eléctrica más importante y fundamental entre los aparatos eléctricos? Pues la mayor parte de la energía eléctrica utilizada en la vida humana es producida por este tipo de generador, y más del 50% de esta energía vuelve a transformarse en energía mecánica por medio de un motor eléctrico. El segundo grupo son los alternadores. Oye. ¿Qué? ¿Pero no se supone que los alternadores son un tipo de generador? Es correcto, pero dependiendo del autor, se puede manejar dentro de la clasificación de generador o se puede manejar como tres tipos de máquinas rotativas diferentes, por lo cual podemos encontrar a los alternadores
fuera de la clasificación o como un tipo de generador. Pero es más acertado decir que son máquinas capaces de producir corrientes eléctricas a partir del movimiento transferido a su rotor. Los alternadores los podemos clasificar ya sea por tipo de corriente, monofásico, bifásico o trifásico, o por forma de construcción, turboalternador de vapor, alternador de campo giratorio o alternador de inducido giratorio. Y por último tenemos los motores. El motor eléctrico es un dispositivo que convierte la energía eléctrica en energía mecánica. Estas máquinas eléctricas rotativas están compuestas por un rotor y un estator. Los motores eléctricos están divididos en tres tipos: los motores de corriente alterna, los motores de corriente directa y los motores universales. Entre los motores de corriente alterna vemos que hay dos categorías: los motores monofásicos y los motores trifásicos. En los motores monofásicos encontramos la categoría de síncronos y asíncronos. En el apartado de motores trifásicos encontramos la categoría de síncronos y asíncronos. Ahora bien, hablemos un poco sobre motores de corriente continua. Como bien sabemos, los motores de corriente continua son usados en la industria. Tienen los imanes del estator bobinados para crear un electroimán y crear campos magnéticos. Todos los motores de corriente continua son reversibles, es decir, son también dínamos. Los motores de corriente continua se clasifican respecto a la alimentación de los devanados del estator. Estos pueden ser de derivación, independientes, en serie y en compound. El de derivación, o también conocido como shunt, es aquel que alimenta con la misma tensión que el inducido. El independiente alimenta con fuentes separadas o independientes. El de serie conecta de tal modo que circule la misma corriente dentro de él. La de compound es la combinación de las conexiones en serie y en derivación. Los motores de corriente continua tienen gran facilidad para la regulación de velocidades, para cambios o inversiones rápidas de la marcha, control automático de torques y velocidades y arranque especializado. Una de las características que tiene este tipo de motores es de que el estator está formado por polos principales y auxiliares, además que es excitado por corriente continua, al igual que el rotor, que se alimenta del mismo tipo de corriente. Los motores de corriente continua son utilizados principalmente en la industria química, en la industria papelera y en la industria textilera. Y entonces, ¿existen motores universales? Sí, hay motores universales. Y su principal característica es que trabajan con corriente alterna y con corriente directa. Los podemos encontrar en muchos de nuestros electrodomésticos. Estos motores poseen un par de arranque muy elevado y es importante mencionar que su velocidad es directamente proporcional a la corriente y lo podemos ver cuando hacemos el cambio de velocidad de nuestra licuadora. Y bueno, todos estos motores tienen partes fundamentales. Primeramente tenemos la carcasa. Es una envoltura resistente y generalmente metálica que recubre todas las partes del motor. Básicamente es por protección y estética. Después tenemos los rodamientos. Son un componente esencial de los motores eléctricos. Afectan tanto su desempeño como su vida útil, pues contribuyen para que se lleve a cabo la óptima operación de las partes giratorias del motor. Se utilizan para fijar y sostener los ejes mecánicos y reducir la fricción, lo que contribuye a lograr que se consuma menos potencia. El tipo de rodamiento aceptado para motores de uso general es el de bola, ya que ofrece características de desempeño adecuadas para sus condiciones de operación. Para los motores eléctricos de medio y pequeño tamaño, los rodamientos rígidos de bola son los preferidos, pues pueden soportar cargas radiales moderadas, así como cargas axiales pequeñas. Tienen baja fricción y pueden ser producidos con gran precisión. El eje es un elemento constructivo destinado a guiar el movimiento de rotación en una pieza o en un conjunto, como una rueda o un engranaje. El eje se monta sobre cojinetes o rodamientos, de modo que pueda girar sobre los puntos en los que lo soporta. Un punto muy importante que tenemos que hablar sobre los ejes es que estos pueden experimentar una alta gama de condiciones de carga. En general, ellos pueden soportar tensión, compresión, flexión, torsión o una combinación de estas. Además, experimenta cargas variables en el tiempo y tensiones vibratorias. Estos pueden ser rotor ranurado, rotor de polos salientes y rotor de jaula de ardilla. Bobinado. El bobinado es un conjunto compacto de espiras
que va alojado en las ranuras de la armadura. Están compuestos por lados activos y cabezas. Esto le permite almacenar energía en un campo electromagnético a través de la autoinducción. Estator. El estator constituye la parte fija del motor. Es el elemento que opera como base, permitiendo que desde ahí se lleve a cabo la rotación del motor. El estator no se mueve mecánicamente, pero sí magnéticamente. La placa de características contiene los datos relevantes del motor, como es el nombre del fabricante, el tamaño del motor, la clase de corriente que maneja, el número de fabricante, entre otras cosas. Esta placa está fabricada mediante acero inoxidable y es colocada al motor con remaches realizados con acero inoxidable. La caja de conexiones es un elemento que protege los conductos que alimentan el motor, resguardando las operaciones mecánicas del mismo y contra cualquier otro elemento que pudiese dañarlos. La función del ventilador que va montado sobre el eje es generar el aire que va a refrigerar los componentes de dicho motor. Hola amigos, vamos a proceder a desarmar este motor para posteriormente poder ejemplificar y complementar un poco sobre lo ya hablado de los motores. Y bien, aquí podemos apreciar un poco lo que vendría siendo la placa de características, que como bien no se logra distinguir demasiado por lo viejo del motor, pero podemos apreciar ahí lo que es el logo del fabricante, la orientación del motor, el número de la parte, el voltaje que maneja el motor y entre otras características. Y bueno, continuando hablando sobre las partes del motor, aquí tenemos el plato que vendría siendo un complemento de lo que es el cascarón o cuerpo del motor. De este lado vendría siendo el ventilador, que como ya sabemos se encarga de mantener refrigerados nuestros componentes y así en un óptimo funcionamiento. Esta parte de aquí es el eje o flecha. Este interconecta lo que vendría siendo el rotor y la parte del ventilador acá atrás. En esta parte de aquí, como vemos, es un buje que es el que conecta lo que es el rodamiento, y aquí vemos que es la parte de lubricación que se encarga de lubricar lo que es el buje y el eje uniformemente. Acá adentro podemos apreciar lo que es el bobinado del motor, lo que es el rotor, toda la estructura del rotor, y aquí y en la parte de atrás todo el cuerpo del estator. De este lado tenemos el apartado de conexiones, que como tal no es una caja de conexiones, pero el funcionamiento es el mismo. Acá, como vemos, es la base de nuestro motor, que va sobre estas que son contratapas, que su función de las contratapas es evitar lo máximo de vibramientos que nuestro motor pueda generar, y a la vez también funciona para proteger nuestro motor de polvo o cualquier suciedad que pudiese dañarlo. Y bueno amigos, eso sería todo sobre las partes del motor. Ahora les hablaremos un poco de materiales magnéticos que, independientemente de qué máquina sea, en estas máquinas se emplean. Independientemente de qué máquina eléctrica estemos hablando, recordemos que cada una de estas cuenta con un circuito magnético, por lo que los materiales magnéticos forman parte fundamental de numerosos equipos y dispositivos industriales en el campo de la ingeniería eléctrica. Transformadores, generadores y motores eléctricos son ejemplos clásicos de máquinas cuyo buen funcionamiento depende de una adecuada selección de estos materiales. Materiales ferromagnéticos. Son materiales fuertemente magnéticos, vinculados con el hierro y otros metales que en condiciones normales corresponden a un imán y generan su propio campo magnético durante un tiempo. Sin embargo, al ser llevados por encima de la temperatura de Curie, se vuelven paramagnéticos. Materiales ferromagnéticos. Estos materiales usualmente son derivados de la ferrita y de tipo cerámico. Estos materiales son susceptibles de magnetización permanente o por saturación, tal y como los ferromagnéticos, siempre y cuando estén por debajo de la temperatura de Curie, pero con mucha mayor intensidad. Super paramagnéticos. Son materiales ferromagnéticos que se encuentran en suspensión por una matriz dieléctrica, por lo tanto tienen algunas características de los ferromagnéticos y otras de los paramagnéticos. Materiales no magnéticos son materiales que no afectan
en absoluto las líneas de campo magnético. Esto quiere decir que no responden al magnetismo de ninguna manera. Materiales antiferromagnéticos. Los materiales antiferromagnéticos son materiales que rechazan el magnetismo incluso bajo el efecto de un campo magnético inducido, por más potente que sea. Diamagnéticos. Estos materiales repelen los campos magnéticos a través de fuerzas de baja intensidad que eventualmente pueden ser conquistadas de manera transitoria. Paramagnéticos. Materiales capaces de responder a la acción de un imán siendo atraídos, pero incapaces de permanecer magnetizados. Si el campo magnético se retira, simplemente las propiedades desaparecen. Ferritas. Provistos de baja conductividad eléctrica. Estos materiales cerámicos son muy potentes imanes que almacenan las fuerzas magnéticas mucho más que el hierro. Como vimos, las máquinas eléctricas son muy importantes en la vida del ser humano. Pudimos apreciar cómo fueron evolucionando desde sus inicios hasta la actualidad. Importante fue también aprender acerca de las partes de un motor eléctrico. Pues como ingeniero, saber qué es lo que pasa dentro de un motor para que funcione es algo vital. Esperamos que les haya sido de mucha utilidad este video. Muchas gracias por su atención. Gracias. Les agradecemos por ver este video. Hasta la próxima. ¿Ya? Mi nombre es Juan Luis. Máquinas eléctricas. Producción. Ah,